Dios te bendiga, amada Iglesia de Cristo. Es un gusto estar contigo el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Medina, soy pastor de la Iglesia Elohim Un Encuentro con Dios y es un gusto estar contigo en esta hermosa tarde. Seguimos atendiendo el discipulado prebautismal, seguimos atendiendo la doctrina básica. Espero que sea de gran bendición para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Así que, ¿cuál es el título de esta lección el día de hoy? Es cómo agradar a Dios. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? Es el tema que vamos el día de hoy a tratar de poder entender. Agradar significa complacer, contentar, gustar. Vuelvo a repetir, la palabra agradar significa complacer, contentar o gustar. Entonces, ¿cómo puedo yo complacer a Dios? ¿Cómo puedo yo ser agradable a Dios, gustarle a Él? Bueno, antes de conocer a Cristo, la realidad es de que vivíamos siempre tratando de agradar a todo mundo. Tratábamos de agradar al familiar, al amigo, al vecino, al compañero de trabajo, a los maestros e inclusive tratábamos de agradarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, nuestro comportamiento, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos en la vida era siempre enfocado en agradar a los demás. Pero como consecuencia de ello, terminábamos desagradando a Dios. Porque si yo agrado al mundo, desagrado a Dios. Si yo trato de vivir mi vida agradando a los demás, terminaré como consecuencia de ello desagradando a mi Creador. Porque los gustos de la gente y del mundo siempre van contrarios a los gustos y a los deseos, e inclusive mis propios gustos van contrarios a los deseos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos da la base fundamental que es la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo debo de estar convencido. La fe es la certeza, la convicción, la seguridad de que Dios es real. Por lo tanto, mi vida, mi comportamiento, mis acciones, mi forma de vestir irán dirigidas a vivir conforme a lo que a Dios le complace, conforme a lo que a Dios le agrada. ¿Cómo puedo yo saber, pastor, qué es lo que le agrada a Dios? Cuando yo tengo fe en Dios, tengo fe de que la Biblia es la palabra de Dios y de que en ella se encuentra el gusto de lo que Dios quiere que yo haga, de mi comportamiento, de mi forma de vestir, de mis actitudes, de mi forma de relacionarme con los demás. Cuando yo tengo fe en Dios, tengo fe que la Biblia es la palabra de Dios y de que en ella se encuentra todo el gusto y toda la complacencia de nuestro Creador. Como consecuencia, seremos personas obedientes a la palabra, a la Escritura, y nuestra vida se transformará en una vida que agrade a Dios, en una vida que complazca a Dios. Pero el fundamento y el elemento básico es la fe. Si no hay fe, si verdaderamente no hay seguridad, certeza y convicción, la realidad es de que no obedeceré la palabra como realmente se debería. Por lo tanto, no puedo complacer a Dios si mi vida va contraria a la palabra de Dios, al diseño del Creador. Mis pensamientos son renovados. Mi forma de pensar es transformada. Y ahora ya no trato de agradar a la gente, trato de agradarle a Dios. Y en cuestión del Evangelio, ya no se trata de qué puede hacer Dios para agradarme a mí. No, es una idea equivocada. No se trata de que Dios me agrade, porque hay cosas que no entiendo de Dios. No se trata de que Dios me agrade a mí, porque pasa circunstancias, porque hay situaciones en la vida que van contrarias a mi gusto, a mi perspectiva, a mis deseos y a mis sueños. Por lo tanto, el Evangelio no se trata de que Dios me agrade, sino de que yo
le agrade a Dios. Dios sin mí sigue siendo Dios. Dios sin mí no tiene y no mengua en su majestuosidad, en su hermosura y en su gloria. Dios sin mí sigue siendo totalmente Dios. Por lo tanto, Él no es el que necesita de mí, sino yo soy el que necesito de Dios. Por lo tanto, no se trata de ver qué puede hacer Dios para agradarme a mí. No busquemos el evangelio pensando qué puede hacer Dios. Es que Dios te puede dar esto, Dios te puede dar una casa, un coche, un vehículo, Dios puede sanarte, Dios. Creo en todo eso. Creo verdaderamente de que hay consecuencias de buscar a Dios que provienen como una añadidura de Dios, pero no es el fundamento del evangelio. El evangelio no se trata de qué puede hacer Dios por mí, sino se trata de qué puedo hacer yo por Él. El evangelio se trata no de qué Dios puede hacer para agradarme a mí, sino qué es lo que yo puedo hacer para agradarle a Él. Porque el necesitado soy yo, porque el que necesita la ayuda soy yo, porque el hambriento, el menesteroso soy yo. Por lo tanto, el evangelio se trata de qué puedo hacer yo para agradarle a Él. ¿Qué puede hacer mi vida para verdaderamente poder gustarle y complacer a Dios? La única manera de poder agradar a Dios es tener fe en Él y estar seguros de que Él es el único que nos puede ayudar, cualquiera que fuere nuestra situación. Pero la consecuencia de nuestra fe es obedecer su palabra, sabiendo que ahí se encuentra el deseo, el gusto, el diseño de lo que a Dios le gusta, lo complace, me contenta con Él. Amada Iglesia de Cristo, cuando nosotros vivimos para agradar a Dios, sabiendo que tenemos errores, sabiendo que tenemos deficiencias, porque a lo mejor en este momento alguno diga, pero es que ¿qué puedo hacer yo? No se trata de las obras, no te estoy hablando de que las obras te salvan, no te estoy hablando de que las obras agradan a Dios, no, porque nuestras obras delante de Dios terminan siendo como trapos de inmundicia. Por eso empezábamos diciendo que el fundamento de agradar a Dios es la fe, porque no importa realmente lo que nosotros le podamos dar a Dios. Dios no está viendo en sí la obra, Dios está viendo por qué estamos realizando la obra. Dios está viendo realmente por qué lo estamos haciendo, no lo que estás haciendo, sino por qué lo estás haciendo. Esto es lo que verdaderamente agrada a nuestro Señor. Y claro que hay consecuencias, claro que hay beneficios de agradar a Dios. Cuando nosotros complacemos a Dios, cuando nosotros venimos delante de Dios y lo tratamos de complacer y tratamos de agradarle, entonces hay beneficios. Un día Jesús es bautizado y se abren los cielos y una voz en el cielo se escucha que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y desciende el Espíritu Santo como en forma de una paloma y se postra sobre él. Amada Iglesia de Cristo, cuando nosotros somos agradables a Dios, cuando nosotros complacemos a nuestro Creador, su Espíritu Santo estará sobre nosotros. Por lo tanto, habrá respaldo. Por lo tanto, como consecuencia de agradarle, habrá posición, habrá un título, habrá gozo, habrá riqueza, sabiduría, pero es la consecuencia de agradar a Dios. No buscamos la consecuencia, pero sabemos que hay beneficios de agradar a Dios. El rey David agradó a Dios, Salomón agradó a Dios, los patriarcas, los jueces agradaron a Dios. Y pudiésemos hacer una lista larga de todos los beneficios que obtuvieron aquellas personas que se consideraron amigas de Dios. Algunos no vieron muerte, algunos fueron resucitados, algunos otros fueron respaldados por Dios, algunos otros tuvieron riqueza, algunos otros tuvieron paz, gozo, alegría. Hay tantos beneficios de que el Espíritu Santo se postre sobre nosotros y diga: este es mi Hijo amado, en el cual yo encuentro placer, en el cual yo encuentro un gusto. Amada Iglesia del Señor,
ciertamente termino, las obras jamás podrán llegar al nivel de un gusto de Dios. Pero no es las obras, es lo que hay en nuestro corazón, por lo cual realizamos aquellas obras. Dios te bendiga, medita en esta porción de la Escritura. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? La fe debe de ser mi fundamento y el elemento básico, y la obediencia a la palabra de Dios. Como consecuencia, mi vida es transformada. Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo para Él. Vivo para agradar a Dios. Dios te bendiga, amada Iglesia del Señor. Esforcémonos por agradar, por complacer a Dios. Dios te bendiga en gran manera. Síguenos en los siguientes videos. Yo sé que algo Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos vemos a la próxima.